Estados Unidos abandona tratado nuclear con Rusia y desata temor por una nueva carrera armamentística. Por aparente sobredosis fallece a los 22 años la nieta de Robert F. Kennedy. Estados Unidos revoca visas a comandantes de organismos señalados de torturas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Asombroso caso, médicos le extraen más de 500 dientes a un niño de 7 años en India. Red Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos a esta hora. Llega el momento, Andrés, muy buenas noches, de cerrar esta semana de trabajo, de actividades, pero usted llegó enchufadísimo. Tenía una avalancha de noticias deportivas en sus titulares, por favor. Por supuesto, es que han pasado muchas cosas y tenemos que irlas reseñando, entre ellas el movimiento de los colombianos en el fútbol, en el ciclismo y más. Es que está pasando de todo en el deporte, eso es cierto, pero ya volvemos con usted, hablamos de deportes, ya saben nuestros televidentes. Más adelante, por lo pronto, entramos en materia con las noticias. Como Washington había anticipado, hoy Estados Unidos deja formalmente de estar vinculado al Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio que tenía con Rusia. Este era un tratado que de alguna manera había marcado el fin de la Guerra Fría y por ello su terminación tiene los ojos del mundo puestos en estas dos potencias. Así como el 8 de diciembre de 1987 fue un día histórico, hoy también lo es. Entre otras porque la firma de los entonces líderes de un sistema internacional bipolar pactaban nada menos que un nuevo orden mundial. Los ejercicios simbólicos de despliegue de poder entre la antes Unión Soviética y los Estados Unidos estaban a la orden del día durante la Guerra Fría. Mismos que alertaban al mundo porque cualquier hostilidad que al menos tibiara esa guerra podría traducirse en una confrontación de escala transatlántica. Que Reagan y Gorbachev, tras sostener 3 cumbres entre 1985 y 1987, alcanzaran un acuerdo, era sinónimo de estabilidad y de que en adelante otro sería su trato. El Intermediate Range Nuclear Forces disipaba la zozobra ante agresiones que involucraran misiles balísticos nucleares con un alcance entre 500 y 5.500 kilómetros. Por lo anterior, hoy es histórico también. Que se extingan los compromisos del tratado equivale a un nuevo panorama internacional. La pregunta, ¿es este el inicio de una nueva carrera armamentística? Organismos multilaterales y líderes mundiales esperan que no. Hoy el tratado deja de existir porque Rusia ha desplegado el sistema de misiles SSC-8. Los nuevos misiles rusos tienen la capacidad nuclear y son difíciles de detectar. Pueden alcanzar ciudades europeas con apenas minutos de advertencia. Pero si algo es claro es que no estamos en 1987. Mucho ha pasado y el sistema internacional se ha reconfigurado. Por eso, en el nuevo ajedrez geopolítico, China está en el radar de Washington. Con Rusia, si pudiéramos tener un pacto donde redujera la capacidad nuclear y nosotros también, sería algo grande para el mundo y creo que sucederá. Lo hemos discutido y también lo he hecho con China. En contravía a lo que afirma la Casa Blanca, China rechaza que el tratado finalice e insta a los Estados Unidos a que no aborde acciones que afecten el orden internacional. Como contraparte de la determinación de Washington, el Kremlin califica de grave error que la Casa Blanca se desvincule del tratado y afirma que lo hace para su propio beneficio. También en noticia hoy China, que respondió que impondrá medidas recíprocas al gobierno estadounidense tras el anuncio de Trump sobre nuevos aranceles. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino aseguró que la imposición de aranceles adicionales de 10% a un gran número de sus importaciones no es una medida constructiva y que sacudirá el mercado mundial. China tendrá que adoptar las contramedidas necesarias para salvaguardar firmemente sus intereses nacionales y los intereses fundamentales del pueblo. El aumento de las fricciones comerciales y la imposición de aranceles adicionales representará un efecto recesivo en la economía mundial. China siempre cree que no hay un ganador en una guerra comercial. No queremos tal guerra, pero no tenemos miedo de ella. Bolsas alrededor del mundo se vieron afectadas por la medida del presidente Trump, con caídas en Wall Street, Hong Kong, Tokio y Europa. Ese conflicto, que se traduce en aranceles adicionales sobre 360.000 millones de dólares de bienes comercializados entre China y Estados Unidos, entrará en vigor el 1 de septiembre.
Corea del Sur responde a su eliminación de la lista de privilegiados comerciales de Japón. En Seúl aseguran que se van a tomar medidas severas ante esta decisión. Esta es una decisión muy imprudente que rechaza los esfuerzos diplomáticos para resolver el problema y exacerba aún más la situación. Expreso un profundo pesar. Advierto inequívocamente que el gobierno japonés será completamente responsable de lo que suceda en el futuro. Por su parte, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Kim Kyung-chon, aseguró que la medida de Japón, que entraría en rigor el 28 de agosto, los obliga a reconsiderar el Acuerdo de Seguridad General de Información Militar. El gobierno tomará contramedidas integrales, incluida la revisión de si es correcto seguir compartiendo información militar confidencial con un país que cuestiona temas de confianza y seguridad con nosotros. El mencionado acuerdo fue cerrado en 2016 entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, y su principal objetivo es contrarrestar las amenazas nucleares de Corea del Norte. La ministra de Exteriores surcoreana asegura, tras una reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo en Bangkok, que Estados Unidos intervendrá en la situación. Me dijeron que Estados Unidos está bastante preocupado sobre esta situación y que desempeñaría un papel. Creo que Japón debería asumir la responsabilidad de esta situación, retirar inmediatamente la medida y hacer un esfuerzo para resolver el problema a través del diálogo. Cabe resaltar que el ministro de Industria japonés dijo que se había tomado la decisión por razones de seguridad nacional y que no tenía la intención de dañar los lazos, mucho menos la renovación del acuerdo de información militar. La tragedia vuelve a enlutar a la familia Kennedy, una de las dinastías políticas más importantes de los Estados Unidos. Esta vez, una de sus más jóvenes integrantes falleció en un aparente caso de sobredosis de drogas en el icónico complejo residencial de sus familiares en Massachusetts. La fatalidad parece ser la marca de la dinastía Kennedy. El poderoso abolengo político estadounidense de origen irlandés ha resistido la muerte temprana siempre bajo circunstancias trágicas de varios de sus integrantes. Incluso Kennedy para muchos es equivalente a una familia condenada al dolor. En las últimas horas, Saoirse Kennedy Hill, nieta del líder demócrata Robert Bobby Kennedy, murió en el condominio de su familia, frente a Nantucket Sound en Massachusetts. Fuentes citadas por The New York Times aseguran que Saoirse, de 22 años, fue trasladada a un hospital donde fue declarada muerta tras intentos de resucitación. Su fallecimiento responde a un aparente cuadro de sobredosis de drogas. La joven era activista de derechos humanos y defendía causas filantrópicas. Vía Instagram, los Kennedy lamentaron la partida de Saoirse. Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra amada Saoirse. Su vida estaba llena de esperanza, promesa y amor. Y su abuela Ethel, citada en este comunicado, dijo: El mundo es un poco menos hermoso hoy. Hace 56 años, su tío abuelo John F. Kennedy, cuando ocupaba la presidencia del país más poderoso del mundo, fue baleado en Dallas. 5 años más tarde, su abuelo Bobby recibió un disparo mortal en plena campaña y su primo John F. Kennedy Jr. en 1999 murió en un accidente aéreo. Mientras Saoirse estaba en secundaria, dejó ver conflictos personales por los que batallaba. A través de una columna en The Deerfield Scroll, habló de cómo luchar contra la depresión, el abuso sexual y cómo superar un intento de suicidio. El Times además reseñó que la joven participaba de manifestaciones contra la violencia y el uso de armas en su país. De otro lado, Estados Unidos anunció hoy nuevas medidas para presionar al régimen de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado revocó las visas de los comandantes de los 2 organismos señalados de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía de Venezuela conocidas como FAES, e Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, fueron objeto de las nuevas medidas tomadas por la Casa Blanca para presionar al régimen de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado los designó como violadores de derechos humanos en Venezuela, razón por la que decidió revocarles las visas a ellos, a sus esposas y a sus hijos menores. Bastardo Mendoza dirige el FAES, integrado por funcionarios que en la mayoría de los casos lucen encapuchados, portan armas de guerra y se les conoce como el Escuadrón de la Muerte del denominado régimen bolivariano.
Hernández Dala está a cargo del DGCIM, un organismo señalado de torturar a presos políticos y que recientemente estuvo involucrado en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida el 29 de junio cuando se encontraba bajo custodia de esa dependencia por acusaciones de conspiración por parte del régimen de Maduro. Y tenía una misión fundamental este señor, Rafael Acosta Arévalo, que era entrar a las bóvedas del Banco Central, robar el parque de armas del Banco Central de Venezuela. Durante esta semana, Washington ha aumentado la presión contra la cúpula chavista. El propio Donald Trump manifestó el jueves 1 de agosto que estudia imponer un bloqueo o cuarentena a Venezuela. Un día antes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos incluyó al ministro de Industria Tarek El Aissami en la lista de los 10 fugitivos más buscados por delitos relacionados con narcotráfico. Ya estamos de regreso y seguimos recorriendo a esta hora el mundo y sus noticias. Las imágenes que ustedes van a ver son todo menos usuales. Un habilidoso piloto en los Estados Unidos logró sin contratiempos aterrizar sobre una autopista llena de automóviles. Esto ocurrió en Washington cuando la aeronave ligera y de propulsión sufrió una avería, obligando a que el piloto ejecutara una maniobra de película, pues el aterrizaje de emergencia tuvo que hacerlo en una de las avenidas más concurridas de Portland. Una patrulla estatal captó en video el aterrizaje que finalizó sin contratiempos, pues logró hacerse en la calzada libre de vehículos e incluso logra detenerse frente al semáforo en rojo. Ni el piloto ni la gente que presenció el hecho resultaron heridos. Realmente toda una hazaña. ¿Me pondrán parte por eso? Deberían, ¿sabe? Bueno, y lo que viene a continuación parece de verdad increíble que tengamos que estarlo registrando, contando en estos tiempos. Viajar sin necesidad de un tutor masculino, esa es la capacidad que tiene a partir de hoy la mujer en Arabia Saudita. Esto fue decidido mediante decreto real y sienta, por supuesto, un precedente clave en un país ampliamente criticado por las fuertes restricciones que pesan sobre las saudíes. La categoría de una mujer en Arabia Saudita era equivalente a la de un menor de edad. Por ello, incapaz de asumir decisiones tan cotidianas en otras partes del mundo como obtener un pasaporte de viaje. El decreto emitido por la Casa Real Saudí no solo incluye que el permiso masculino para viajes deje de exigirse, sino que además faculta a las saudíes para determinar su destino legal. Ya sea su esposo, su padre o sus hermanos, cada mujer estaba sometida a la aquiescencia de estos para salir del país o realizar trámites sobre su persona. Fueron años de activismo y de presión internacional para que esto sucediera en un sistema con restringidas libertades para sus mujeres, permitiendo arbitrariedades sobre estas. El regidor de facto, el príncipe Mohammed bin Salman, para mejorar la apertura de su país y hacer más atractiva su economía, ha flexibilizado paulatinamente medidas en favor de las saudíes, como permisos para que manejen o para que ejerzan el derecho al voto. Bien por las mujeres, pero todavía falta mucho más. La Catedral de Rochester en Reino Unido abrió sus puertas con una propuesta no convencional para sus visitantes. ¿Cuántos han jugado minigolf en una iglesia? Bueno, pues esta puede ser su oportunidad. Parece mentira, pero hasta el 1 de diciembre los visitantes de la Catedral Rochester podrán jugar 9 hoyos en un campo de minigolf dentro de la iglesia británica. El arzobispo de Canterbury dijo recientemente que si no puedes divertirte en las catedrales, entonces no sabes qué es la diversión. Y tiene toda la razón. Esta iniciativa incentiva a familias enteras, desde los más pequeños hasta los más grandes, a visitar la catedral. En parte se trata de personas que se divierten en la catedral, haciendo que otros, que quizás no hayan estado aquí antes, vengan, pero también que tiene un propósito educativo serio. El minicampo de golf incluye en cada hoyo modelos de puentes famosos en Gran Bretaña, como el puente Queen Elizabeth II en Dartford y el Tower Bridge en Londres. Uno de los propósitos de esta iniciativa es que los jóvenes aprendan sobre las estructuras y piensen en construir puentes en sus propias vidas y comunidades. Todos piensan que los jóvenes de hoy solo están sentados en sus teléfonos, Xbox y cosas así. Así que es genial ver en realidad cuántas personas te están haciendo notar una diferencia hoy en día. Juega y reza. Este es el lema de la curiosa iniciativa. Les cuento, Andrés dijo que así sí, que a este minigolf él sí se le mide. Y una gran sorpresa se llevaron en India. Un niño que se quejaba de un dolor en su mandíbula resultó tener más de 500 dientes. En la India se presentó una completa anomalía cuando un pequeño niño de 7 años fue a ver al médico por una extraña protuberancia en el costado derecho de su mandíbula.
La investigación realizada por los médicos detectó la presencia de un gran crecimiento de materia de estructura sólida, una condición médica muy inusual, ya que el crecimiento de su mandíbula se debía a que tenía 526 dientes en su boca. La cirugía duró 5 horas y el tamaño de las piezas extraídas oscila entre 1 milímetro y 1.5 centímetros. Los dentistas aseguraron que ahora el niño cuenta con 20 dientes normales y que no sufrirá secuelas importantes. Bueno, por fortuna, ¿qué tal esta historia? Y es momento de revisar otras noticias en el mundo aquí en Red Más Internacional. 5 personas, incluido un niño, murieron y otras 15 resultaron heridas cuando un autobús se incendió en el noroeste de Turquía. El vehículo viajaba de camino a Ankara. Las autoridades no han confirmado las causas del incidente. Las autoridades indonesias levantaron la alerta de tsunami activada después de un sismo de magnitud 6.8 que sacudió este viernes el mar en el sur del estrecho que separa las islas de Java y Sumatra, las más pobladas de Indonesia. La aduana alemana anunció este viernes una incautación récord para ese país de 4,5 toneladas de cocaína por un valor de $1.100 millones en un contenedor procedente de Uruguay hallado en el puerto de Hamburgo. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que retirará la candidatura del congresista John Ratcliffe para ser el próximo director nacional de inteligencia. El mandatario dijo que el congresista republicano de Texas se retiró porque está siendo tratado de una forma muy injusta por los medios de comunicación. La Cámara de Representantes de Puerto Rico, reunida en sesión extraordinaria, aprobó este viernes la designación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado. El político quedó habilitado para asumir la gobernación ante la renuncia de Ricardo Rosselló. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y del gobierno interino de Juan Guaidó mantienen su compromiso de buscar una salida negociada a la crisis en Venezuela. El mundo indígena boliviano, principalmente aymara, comenzó sus celebraciones por el mes de la Pachamama, la madre tierra ancestral, con rituales religiosos andinos para pedir prosperidad económica y bonanza en la temporada agrícola. Hablamos de ciclismo y su sinónimo esta semana es Egan Bernal. El campeón del Tour ya está en España para disputar la tradicional clásica de San Sebastián. El colombiano es la principal atracción de la carrera de un día que no contaba con la presencia de un recién coronado del Tour de Francia desde 2008, cuando participó el español Carlos Sastre. Junto a Egan también correrá el colombiano Iván Ramiro Sosa en el equipo Ineos. Esta versión tiene como atractivo el duelo ante el francés Julian Alaphilippe, que fue la otra gran figura del Tour y además es el campeón defensor de la clásica de San Sebastián, una carrera muy importante de un día. Espacio para una reflexión. En el mes de enero, la joven de 21 años Naomi Osaka ganaba el Abierto de Australia y se convertía en la número 1 del mundo. Desde ese momento, desde esa fecha, no volvió a ganar. ¿Qué pasó? Hoy, la naciente estrella se confesó. En su cuenta de Twitter, Naomi Osaka envió un mensaje que llamó la atención de todos. En el texto, la joven japonesa de 21 años explica por qué de su mal rendimiento en este último tiempo. Al inicio del mensaje, Naomi quiere compartir lo que siente antes de empezar su gira en pista dura. Los últimos meses han sido realmente difíciles en cuanto a tenis para mí, pero afortunadamente estoy rodeada de gente a la que quiero. Al igual que ellos a mí, cuando las cosas van mal, tiendo a culparme a mí misma de todo, pero han sabido enseñarme que tengo que confiar en ellos y no cargar yo sola con todo. La que hace poco fue número 1 en el ranking WTA y que logró ganar el US Open del año pasado a Serena Williams, ha tenido un regular 2019. Si bien consiguió el Australia Open en enero, fue eliminada en tercera ronda de Roland Garros y en primera ronda de Wimbledon. Me he centrado demasiado en los resultados estos meses en lugar de aprender de cada cosa que me ocurría dentro y fuera de la cancha, como he hecho siempre a lo largo de mi vida. También destaca la nipona, que desde Australia no ha disfrutado jugar tenis, por lo que se especula que la presión y la fama del deporte no le ha sido fácil de asimilar. Resulta difícil pensar que los peores meses de mi vida han estado marcados también por momentos muy buenos, ya que he conocido gente nueva. Naomi se prepara para iniciar una gira por cancha dura para llegar de la mejor forma al US Open, que jugará desde el 26 de agosto al 8 de septiembre en la ciudad de Nueva York y donde buscará defender el título.
Este es un llamado de atención a esa difícil situación entre la juventud y el volverse esclavo de los objetivos en un deporte como el tenis, por ejemplo. Pues mire, la verdad es que es admirable lo que hacen todos los deportistas de alto rendimiento, no solamente en el tenis, yo diría que en todos, porque usted sabe que los mayores logros pues se consiguen cuando uno está muy jovencito. Entonces, mientras los demás estamos en lo que hacen los jóvenes, loqueando por ahí en la calle, ellos están concentrados, entrenando, comiendo bien, sin trasnochar. Eso es muy duro y yo creo que hay momentos donde eso abruma y uno dice, yo quiero vivir, ¿no? ¿Sabe qué es lo triste y lo que llama la atención? Es que aquí Naomi confiesa que no lo volvió a disfrutar. Eso sí. Y ahí está el problema. Mientras se disfrute, no hay problema, más allá de la presión de los resultados, pero hay que tener una mente muy bien puesta para lograr ese equilibrio. Michael Phelps, sabemos quién fue, el máximo nadador de la historia, pero Phelps, después de su tercera olimpiada, pues lo encontraron en una fiesta, consumiendo marihuana, probando otras cosas, viviendo la vida que no pudo vivir antes de lograr el éxito. Es cierto que el deportista tiene la jubilación temprana, pero el camino es muy tortuoso. Mire, eso no es fácil. Mi respeto para todos los deportistas, pero envidia de la buena además, porque si ellos se retiran a la edad en la que nosotros apenas estamos empezando a cosechar los réditos económicos, ellos están disfrutando. Pero yo la veo a usted tan joven y exitosa como Saca. Hombre, muchas gracias por lo de joven, lo del éxito. Ahí estamos, trabajando por eso. Continuamos porque hoy la piloto bogotana Tatiana Calderón regresó a la actividad en la Fórmula 2. Y así los dejamos con Rubiel Beltrán y el desarrollo de más detalles del mundo a motor. Para Más Motor de Red Más está la información de los pilotos colombianos. Juan Pablo Montoya en Road América defiende su liderato en el campeonato norteamericano IMSA. Después de un mes de receso, el colombiano regresa a la pista en Road América para disputar la octava válida del campeonato IMSA y defender su liderato en la categoría DPI. Montoya y Cameron tienen 5 podios consecutivos. Fueron terceros en Long Beach, primeros en Mid-Ohio y Detroit, y nuevamente ocuparon el tercer lugar en Watkins Glen y Canadá. Actualmente lideran el certamen con 207 puntos. En Hungría, Tatiana Calderón disputa la octava válida de la Fórmula 2. Creo que hemos tenido un inicio de temporada difícil, pero hemos analizado muy bien en dónde han sido las áreas donde tenemos que mejorar. Ojalá que podamos hacer trabajar los neumáticos, que ha sido lo clave realmente, por lo que no hemos podido mostrar todo nuestro potencial, pero bueno, este es un circuito que me gusta mucho, hace bastante calor y eso creo que le viene muy bien a nuestro carro. Pereira será sede del Campeonato Latinoamericano de Minicross. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para Más Motor de Red Más, Rubiel Beltrán.